Bueno, buenas tardes, compañeros em, de Fundamentos de Finanzas Internacionales. A continuación, veremos el video de la clase correspondiente al Consenso de Washington. Eh, ¿Qué es el Consenso de Washington? Simplemente es un acuerdo o donde se fijan unas medidas de política económica. Normalmente son de corte neoliberal, haciendo referencia a retomar las ideas liberales de Adam Smith y, y su escuela liberal de pensamiento económico, retomada por el señor Hayek, Frederick von Hayek, y articuladas en la Escuela de Pensamiento Económico de Chicago, donde en los años 80, para simplemente solucionar un problema que tuvieron en los países en vías de desarrollo, que en esa época les decían tajantemente subdesarrollados, frente al endeudamiento externo a la incapacidad de empezar a fortalecer su balanza de pagos frente a otras naciones como Estados Unidos, como Inglaterra. Entonces hubo una reunión entre la primera ministra de la época, Margaret Thatcher, y el presidente de la época de los Estados Unidos, el señor Ronald Reagan. Llegaron a un acuerdo entre unas medidas que tenían que adoptar estos países, no solamente los latinoamericanos, sino también los que en esa época tenían el adjetivo de subdesarrollados, de los continentes africanos, asiáticos y sobre todo Latinoamérica, para subsanar todos estos problemas que venían enfrentando con su balanza de pagos y poder hacerle frente a los pagos de la deuda externa que tenían con unos bancos de esa nacionalidad, con el Royal TSB Bank, por ejemplo, de Inglaterra, y el Citigroup de los Estados Unidos. Entonces, son unas medidas que fueron aplicadas, casi que impuestas, por el Fondo Monetario Internacional y su Banco Mundial, para poder decirle a estas naciones que debían ser austeros, debían empezar a restringir el gasto y empezar a abonarle o amortizarle a la deuda como servicio de la deuda. Entonces, por eso, en todos estos países, en los presupuestos nacionales del Estado, el servicio a la deuda pues es muy alto. Por ejemplo, para este año fueron 71 billones de pesos que se trasladaron al servicio a la deuda, servicio a la deuda externa, ¿no? Con referencia a acreedores internacionales que tiene la nación, y empezar ya a pensar que esos acreedores no son Estados Unidos y no son bancos, simplemente con nacionalidades de los países, pero son bancos, ¿no? También seguramente algún país le dará algo, pero empezar a tumbar ese paradigma que tenemos, que los países prestan dinero, los países no prestan dinero, los que prestan dinero son los bancos, ¿listo? Y la gente, ¿no? Porque la deuda externa también está representada en bonos del Estado, del Tesoro, como quieran llamar. Bueno, entonces, se llega a esa conclusión porque se había causado una crisis, pues hablando de Colombia en América Latina, por el excesivo gasto y el excesivo intervencionismo estatal en la economía. Por ende, se tenía que llegar como a un equilibrio para poder superar esa crisis de deuda y empezar a ahorrar dinero para pagar lo que se debía. Entonces, partiendo de esto, estas son las medidas que este consenso nos dejó entre Estados Unidos e Inglaterra para poder hacerle frente a lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, la primera, y es disciplina presupuestaria de los gobiernos, donde nos habla que los gobiernos no pueden o no deben, bueno, claro que es una imposición, por lo tanto no pueden gastar más de lo que se ingresa. ¿Por qué? Porque están abocados a pedir más deuda, y la idea es que estos gobiernos pues no se endeuden tanto, por lo tanto empiezan a sacar unos presupuestos muy austeros, donde se considera que los altos déficits que han acumulado casi todos los países de América Latina siempre conducen a desequilibrios macroeconómicos que hacen simplemente que la región entre en problemas y sobre todo inflacionarios. ¿Por qué? Porque si el gobierno gasta, entonces la gente tiene dinero,
Y eso hace que se presionen un alza en los precios y entonces se pierda poder adquisitivo. Esto es lo que dice el decálogo, pues empieza como a complicar el asunto en términos de gasto público, que es un impulsor y es un precursor del Producto Interno Bruto y del crecimiento económico. Y pues normalmente el crecimiento económico en el Producto Interno Bruto pues se ve reflejado en mayores niveles de empleo. ¿Listo? Bueno, segunda medida, reorientar el gasto gubernamental a áreas de educación y salud. Entonces, esto es para hacer frente como al déficit presupuestal del Estado, o déficit fiscal como se conoce normalmente, y se opta por reducir el gasto, sobre todo o concretamente distribuirlo en subsidios no justificados, simplemente hacia la sanidad, educación, infraestructura. Entonces, por ejemplo, en Colombia, para que lo entiendan mejor, en Colombia, eh, tenemos el Sistema General de Participaciones, Ley 715 del 2001, donde nos dice que el presupuesto general del Estado, que va con participación en las entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías, o distritos, perdón, alcaldías de municipios, alcaldías distritales, pues tienen que ir enfocados en un porcentaje muy alto para la educación, seguido por la salud y luego infraestructura básica o saneamiento básico, como lo dice la ley. Ahí hay unas medidas de FOMPET, hay un porcentaje para la cultura, para el desarrollo del agua y el saneamiento básico, pero lo más importante de esas medidas son la salud y la educación, donde la salud más o menos son como el 65%, un 24% de, de, para ese tema de salud y un 17% para saneamiento básico. Bueno, entonces partiendo de eso, luego sigue la reforma, nos dice el tercer punto, que es una reforma fiscal, o tributaria con bases amplias de contribuyentes e impuestos moderados, simplemente donde nos habla que pues hay que hacer consecución de los recursos. Nosotros tenemos que empezar a buscar una base más amplia de gente que pague los impuestos, una base más amplia para poder trasladarle esos costos a la gente y no a las empresas, donde nosotros simplemente empecemos como a guardar el tema empresarial y pasemos el costo estatal a la gente. Y eso es lo que nosotros no entendemos ahora, porque tantas reformas, de dónde salen tantas reformas tributarias, cada año casi que hay una reforma tributaria. Y esto pues es basado en el aumento de los impuestos. Buscan con unos tipos marginales moderados, o sea, que cada persona extra que pueda pagar algo, ¿no? Pero que pague. O sea, para que entiendan mejor, es que el impuesto adicional que se pagaba por disponer de renta era más bajo. O sea, al final vamos a pagar todos, ¿listo? Y así como sucede, por ejemplo, en Europa o como sucede en los Estados Unidos, que todo el mundo paga. Gane poco, gane mucho, algo paga, ¿listo? Entonces, esa es la idea de ese tercer punto. Empezar a liberar a las empresas de carga tributaria y trasladárselo a la gente. Cuarto punto, y muy importante, desregulación financiera y tasas de interés libres de acuerdo al mercado. Esto quiere decir que los capitales se puedan mover libremente por el mundo sin necesidad de establecerse un tiempo determinado, pagar impuestos, absolutamente nada de esto. Eh, Sobre todo, esas liberalizaciones para que fuesen establecidas por el mercado, o sea, las tasas de interés. Y es que los bancos, dependiendo de si reciben mucha demanda de los préstamos, pues van a subir las tasas y también dependiendo de la oferta que se tenga. Entonces, aquí ya como que nosotros entramos en un tema de finanzas internacionales. Por eso en este momento Colombia está sufriendo un embate, bueno, aunque ya se tranquilizaron por todas las medidas económicas que ha adoptado el gobierno, de los capitales especulativos o estos movimientos financieros que están desregulados, porque precisamente se ha reflejado eso en la tasa de cambio, en la tasa representativa del mercado para Colombia, porque los grandes capitales especulativos que entran al sistema financiero a rentar y buscan esa tasa de interés libre de acuerdo al mercado, pues se van a buscar
seguridad a países como Estados Unidos, a países de la Unión Europea como Alemania, Holanda, que son fuertes y prefieren rentar poco o nada a perder el dinero. Entonces, eso es lo que nos está ocurriendo y por eso tenemos un dólar tan alto. ¿Listo? Quinto punto, tipo de cambio competitivo regido por el mercado, que también sea por la oferta y la demanda la que lo rija. Anteriormente, por ejemplo, hasta 1999 nosotros teníamos un tipo de cambio rígido, no flexible como ahora. Eso lo vamos a entender en otra clase más adelante cuando hablemos de tipos de cambio. Y aquí es simplemente que los bancos centrales no intervengan en el precio de las divisas. Simplemente que sea oferta y demanda el que genere un precio de venta, un precio de compra, una ponderación de esos dos precios, inmediatamente sale la tasa representativa del mercado, que es como se hace en Colombia, luego lo entenderemos, pero es que nosotros antes teníamos algo que se llama la banda cambiaria, que es un tipo de cambio fijo donde el Banco Central era el que determinaba el precio del dólar y él tenía que hacer las intervenciones necesarias de compra o de venta para poder establecer los precios en lo que fijaba el mercado inicialmente. Entonces esto se vuelve un tema incontrolable porque controlar la oferta y la demanda es muy complejo y al final pues puede ocurrir un movimiento de reservas internacionales o a la alza o a la baja que no es conveniente para un país como el nuestro. Por ende, pues esto sí son medidas que se tienen que adoptar, aunque fueron impuestas. ¿Listo? Siguiente punto, sexto, que es comercio libre entre naciones, pues ya sabemos que aparece el tema de la liberalización del comercio. Para llevar a cabo una política como económica orientada al exterior, se cree necesario liberalizar las importaciones y la idea de proteger las industrias nacionales frente a las de fuera se considera un obstáculo al crecimiento, lo cual hace que se empiecen a generar los tratados de libre comercio, se negocian aranceles cero, y competencia al libre mercado. Si usted es competitivo le va bien, si usted no es competitivo no le va bien y simplemente se quiebra. Entonces aquí entran a desregular sobre todo el tema comercial de bienes y servicios. Y en el caso colombiano, por ejemplo, sufrimos una pérdida empresarial importante, una pérdida industrial importante, que eso se vio reflejado después en el número de desempleo tan alto. Entonces, complicada la situación por este asunto nuestro, pero pues teníamos que entrar en la onda de la globalización y ahora tenemos 20 tratados de libre comercio, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Turquía, Europa, bueno, tenemos un sinfín de acuerdos, por eso ustedes ya vieron el tema de los acuerdos de integración económica y eso hace referencia a ello. Séptimo, apertura de inversiones extranjeras directas, pues esto es simplemente algo beneficioso para estos países. Lo que sí es que se fijan como un tema de aportar capital, tecnología y experiencia. ¿Listo? Entonces, aquí pueden entrar esas empresas en cualquier momento. Los gobiernos tienen que proteger sobre todo su patrimonio. Leyes que permitan no el cambio de regulación para el tema de expropiaciones. Y pues esto hace que las economías internas pues generen empleo y el empleo genera riqueza. Y entonces sí es importante de pronto esta apertura de inversiones extranjeras directas. Lo que sí es que tiene que tener una connotación de generador de empleos y sobre todo empleos de calidad. ¿Listo? El octavo, privatización de empresas públicas, se basaba en la idea de que la industria privada estuviese gestionada más eficientemente que las empresas estatales. Según la teoría, el Estado no sabe administrar, el Estado hace que las empresas sean poco competitivas y simplemente le solicitan al Estado, por favor, deshágase de las empresas estatales, entréguelas a los capitales privados y ojalá que sean de fuera, ¿no? Por ejemplo, Isagen, que lo vendieron a un canadiense, por ejemplo, Telecom, que se lo vendieron en su época a Belsouth, pues Ecopetrol sí hicieron una gran apertura para que nosotros los colombianos fuésemos los primeros en adquirir acciones de Ecopetrol, pero pues también la abrieron al mercado internacional, lo pusieron a rentar en bolsa de Nueva York, entonces muchas personas son dueñas de Ecopetrol, simplemente el Estado es dueño del 5% y tiene un par de empresas, por ejemplo Pereira, el municipio de Pereira tiene unas empresas de Aguas y la empresa de energía de Pereira, de Aguas y Aguas tiene el 100% y la empresa de energía de Pereira simplemente posee el 51% administrada por el privado. ¿Listo? Pero por eso son empresas que son muy competitivas. Noveno, desregulación de los mercados.
Y esto se considera una manera de fomentar la competencia en América Latina o en los países donde se adaptara, por ejemplo, en aquellos de Asia que estaban empezando a crecer, ya que era donde se encontraban las economías más reguladas del mundo, o sea, más intervenidas por el Estado, más llenas de triquiñuelas del Estado para evitar que sus trabajadores, por ejemplo, tuviesen flexibilidad. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia en algún tiempo no tuvimos horas extras, de un tiempo para acá ya volvieron y las adaptaron, pero a partir de las 10 de la noche, para lo que pasa es que anteriormente no las teníamos. Antes las horas extras empezaban desde las 6 de la tarde, ahora ya, perdón, ahora son desde las 8 de la noche, pero esto pues generaba un poco más de ingresos para los trabajadores. Teníamos también que cuando se hacía un despido a un trabajador, a un contrato a término indefinido, pues simplemente se contaban con 45 días por año trabajado de indemnización y en este momento pues tenemos 20 días por año trabajado y seguramente después de esta pandemia tendremos 12 días por año trabajado porque ahorita lo que vamos es a perder derechos y sobre todo los laborales. Entonces cuando hablamos de regulación de mercado, sobre todo hablamos del mercado laboral, ¿listo? Para abaratar el empleo y que las empresas puedan volver aquí y venir aquí, perdón, a esa apertura de inversiones extranjeras directas. Y décimo, seguridad de los derechos de propiedad intelectual, que eso no es simple, eso es simplemente que, por ejemplo, en esta región donde los derechos de propiedad son o eran muy inseguros, porque ahora pues ya no lo son, se opta por implantar unos derechos garantizados como en Estados Unidos. Y, por ejemplo, eso lo podemos ver con las semillas de maíz, sobre todo. Entonces, anteriormente los campesinos, sobre todo los indígenas, más que todo, pues sembraban maíz y de su siembra de maíz ellos, por ejemplo, sacaban los maíces más fuertes, los guardaban, los secaban y ahí sacaban semillas para la próxima cosecha, volverlos a plantar y siempre surgía como una manera de mantener su prestigio, sobre todo en las buenas cosechas. Pues llegó un momento en que se firmaron las propiedades intelectuales, no se podían fijar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque entró un señor o una empresa llamada Monsanto, que ahora pertenece a Bayer, y se hizo dueño de esas semillas y simplemente las empresas o la agroindustria o el campesino de a pie, pues tienen que comprarle sus semillas a ellos porque es propiedad intelectual, el gobierno los protege y simplemente usted tiene que tener un certificado de origen, un certificado de trazabilidad de las semillas cuando vende la cosecha y si no tiene o no tiene certificado de que las semillas son de Monsanto, simplemente no las pueden comprar o no puede entrar al mercado de los Estados Unidos, por ejemplo, si es una exportación o si usted vende eso para hacer una materia prima de algún otro producto y se dan cuenta que la trazabilidad de eso no es de Monsanto, entonces simplemente no le compran a ese cliente y entonces se empiezan a formar algo que se llama en comercio internacional eh, medidas para arancelarias de protección. ¿Listo? Entonces, estas 10 estas 10 medidas implantadas en el consenso de Washington es el tema siguiente de clase. Es muy sencillo, espero que lo comprendan. Ya pueden en Q10 realizar un cuestionario que se les deja planteado y nos vemos en la próxima clase. Que se encuentren muy bien y recuerden siempre, quédate en casa. Entonces, hasta luego.